Hola, mis queridos hermanos y hermanas. Mientras Dios conversa con ustedes, quiero llevarlos a una historia que nace en los rincones más oscuros de la miseria humana, para mostrar cómo el Señor puede levantar lo que el mundo descarta y convertirlo en un instrumento de honra. Esta es la historia de Samuel, un hombre que literalmente fue encontrado entre basura, desprecio y abandono, y que, por la poderosa mano de Dios, terminó sentado en una posición que jamás imaginó, guiando una nación hacia un tiempo de restauración y esperanza. Samuel creció en un barrio donde la pobreza tenía nombre propio. Era hijo de una madre dependiente de sustancias y de un padre que desapareció antes de que él aprendiera a pronunciar su propio nombre. Muchas veces dormía en cajas que encontraba detrás de restaurantes o sobre cartones húmedos recogidos en un basurero municipal. Allí, entre desperdicios y olores fuertes, soñaba con tener apenas una oportunidad de ser visto. Vivía como quien pasa invisible por la vida, sin que nadie se pregunte qué lleva en el alma ese niño que anda con la ropa rota y la mirada herida. Pero Dios no se olvida de nadie, y aunque Samuel no lo sabía, el cielo ya estaba moviendo piezas. Un día, mientras buscaba latas para vender, encontró un pequeño Nuevo Testamento casi destruido. De todas las páginas, solo una permanecía razonablemente legible. Era como si hubiera sido preservada exclusivamente para él. Al abrirla, leyó: como está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 40, verso 2, Él me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre una roca firme. Aquellas palabras golpearon su corazón como fuego. Por primera vez, creyó que tal vez no había sido creado para vivir entre desechos. Esa tarde, mientras sostenía ese libro, Samuel sintió una voz interna que no supo explicar. No fue imaginación, fue dirección divina. Algo le dijo: no fuiste hecho para el suelo donde te dejaron, fuiste hecho para caminar en lugares altos. Y aunque no entendió del todo, abrazó esas palabras como quien encuentra una cuerda en medio del naufragio. Desde ese día, Samuel comenzó a cambiar. Continuaba viviendo en condiciones duras, pero algo dentro de él se había encendido. Ya no caminaba mirando hacia abajo, sino hacia adelante. Dios había comenzado un proceso que ningún ser humano podría detener. Años después, ese niño de la basura se convertiría en una voz que transformaría la historia de un pueblo entero. Pero antes de llegar allí, necesitaría atravesar pruebas, traiciones y milagros que solo el cielo podría explicar. Si este milagro habló a tu corazón, escribe amén. Y Tubiasen, la historia de Samuel, continúa justo donde la dejamos, en aquel momento en que un niño marcado por la miseria comenzó a creer por primera vez que Dios realmente podía reescribir su destino. Después de encontrar aquel pequeño Nuevo Testamento, lo guardó como su mayor tesoro. Era el único objeto que nadie podía robarle porque lo mantenía escondido dentro de su camisa, cerca del pecho, como si fuera un pedazo del cielo que le había sido entregado a propósito. Con el paso de los días, Samuel comenzó a acercarse a una pequeña iglesia que quedaba a varias calles del basurero donde dormía. No era una iglesia grande, ni con grandes recursos, pero tenía algo que él nunca había sentido en otro lugar: aceptación. Los hermanos del lugar se sorprendían al verlo llegar sucio, con un olor fuerte y con heridas visibles en los brazos. Pero nadie lo rechazaba. Era como si todos entendieran que habían sido llamados para abrazar lo que el mundo desecha. Allí, Samuel escuchó por primera vez la palabra propósito. Y aunque no comprendía del todo su significado, algo le decía que había sido pronunciada también para él. Una noche, mientras se realizaba una reunión sencilla de oración, un anciano de la iglesia se acercó a Samuel con lágrimas en los ojos.
colocó sus manos temblorosas sobre los hombros del muchacho y le dijo: «Hijo, el Señor te vio cuando estabas entre basura y no te dejó allí. Él te levantará y te pondrá frente a personas importantes, no para que digas quién eres tú, sino para que declares quién es Él». Samuel no entendió cómo aquel hombre podía saber detalles de su vida que él nunca había contado, pero entendió algo más profundo. Dios lo estaba llamando. Esa misma noche, al regresar a su rincón en el basurero, abrió nuevamente el pequeño Nuevo Testamento. Encontró una frase que parecía escrita para su alma herida, como está escrito en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, verso 11. «Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Aquellas palabras se convirtieron en la primera promesa que Samuel decidió creer con todo su corazón. A partir de entonces, comenzó a trabajar esporádicamente limpiando patios o cargando cajas en pequeños comercios. No ganaba mucho, pero cada moneda era una herramienta para salir un poco más del círculo de miseria donde había crecido. Algunos se burlaban de él, diciendo que un niño de basura nunca llegaría a nada. Pero Samuel ya no escuchaba voces humanas, escuchaba la voz que había rescatado su espíritu. Esa voz lo acompañaba mientras caminaba por calles polvorientas, mientras recogía materiales reciclables y mientras soñaba con un mañana que nadie más podía ver. Lo que Samuel no imaginaba era que esos primeros pasos de fe serían apenas el preludio de un llamado mucho mayor que lo esperaba en el futuro. El cielo ya había comenzado a mover puertas que ningún ser humano podría cerrar. Con el paso de los meses, la vida de Samuel comenzó a transformarse lentamente, aunque todavía enfrentaba muchas dificultades. La pobreza no desapareció de inmediato, pero ahora había una semilla de esperanza ardiendo dentro de él. Aquella pequeña iglesia se había convertido en su refugio, un lugar donde podía escuchar palabras de vida que contradecían todo lo que el mundo le había dicho desde su infancia. Allí, Samuel aprendió que Dios no solo mira la apariencia externa, sino el corazón. Y su corazón, aunque herido, estaba dispuesto a creer. Un día la pastora de la congregación lo llamó aparte después de un culto sencillo. Ella había observado algo especial en él. No se trataba de habilidades, ni de estudios, ni de señales visibles de grandeza. Era algo más profundo, una sensibilidad espiritual que se percibía aun cuando él no decía nada. Con mucha ternura le dijo: «Samuel, el Señor está formando en ti algo que un día será usado para levantar a muchos. No te desesperes por lo que aún no ves. Dios trabaja en silencio, pero trabaja con precisión». Esas palabras quedaron grabadas en su memoria. Durante ese tiempo, Samuel comenzó a aprender a leer mejor usando el Nuevo Testamento que había encontrado. Cada frase parecía un tesoro recién descubierto. Una tarde, mientras leía bajo la sombra de un viejo árbol cerca del basurero, encontró un versículo que lo hizo llorar profundamente. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, verso 3, Él da gloria en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Samuel sintió que aquellas palabras describían exactamente su vida: ceniza, luto y angustia transformándose lentamente en algo nuevo. A medida que crecía, también crecían sus responsabilidades. Empezó a ayudar en la iglesia limpiando, organizando sillas y apoyando actividades comunitarias. No lo hacía buscando reconocimiento, sino porque sentía que ese lugar era como una familia que Dios le había regalado. Cada tarea, por pequeña que fuera,
se convertía en una forma de agradecer por haber sido rescatado de los rincones más profundos del abandono. Sin embargo, no todo era sencillo. Sus antiguas amistades del barrio se burlaban de él por andar metido con la gente de la iglesia. Algunos intentaron arrastrarlo de vuelta a ambientes de violencia y consumo, pero Samuel ya había entendido que la voz de Dios era más fuerte que cualquier presión externa. Sabía que su pasado no tenía derecho a definir su futuro. Con los años, su carácter comenzó a moldearse. Se volvió más disciplinado, más sensible a la necesidad de los demás y más firme en su fe. Aprendió a orar con sinceridad, no con palabras bonitas, sino con el corazón desnudo ante Dios. Y aunque todavía no imaginaba lo que el cielo preparaba para él, cada paso que daba lo acercaba más a un destino que cambiaría la historia de miles. A medida que Samuel entraba en la adolescencia, las oportunidades comenzaron a aparecer de formas inesperadas. Un día, mientras ayudaba a organizar donaciones en la iglesia, un empresario local, conocido por su generosidad y compromiso con la comunidad, lo observó trabajando con dedicación y humildad. Impresionado por su entrega, se acercó y le dijo: «Joven, veo en ti algo especial. Me gustaría ayudarte a continuar tus estudios y aprender un oficio que te permita cambiar tu vida». Samuel, con el corazón latiendo fuerte, apenas pudo articular un gracias. No sabía que este encuentro marcaría un punto de inflexión en su existencia. Con la ayuda de aquel empresario, Samuel pudo acceder a educación formal, algo que parecía imposible en su infancia. Cada lección aprendida se convirtió en un peldaño hacia un futuro que Dios ya había planeado. Sin embargo, a pesar de los cambios externos, su mayor transformación ocurría en el interior. Samuel había aprendido a confiar en el tiempo de Dios, a no desesperar cuando las puertas parecían cerradas y a celebrar cada pequeña victoria como un milagro tangible. Cada día de estudio, cada libro leído y cada consejo recibido reforzaban la convicción de que Dios tenía un propósito mayor para él. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca del centro comunitario, Samuel abrió nuevamente su viejo Nuevo Testamento y sus ojos se posaron en un versículo que nunca olvidaría. Como está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 6. «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus senderos». En ese instante, comprendió que su camino no dependía de su esfuerzo humano solamente, sino de la guía divina que lo acompañaba desde aquel día en que estaba perdido entre la basura. Cada paso que daba estaba siendo dirigido por aquel que lo había rescatado. Los años siguientes trajeron desafíos y oportunidades que parecían imposibles de superar. Hubo momentos en que la falta de recursos y la incredulidad de quienes lo rodeaban podían haberlo detenido, pero Samuel se aferró a la fe que había cultivado en su corazón, a las promesas que Dios le había susurrado y a la certeza de que su historia no terminaría en la desesperación, sino en la victoria. Poco a poco comenzó a destacar en liderazgo, disciplina y compasión, características que llamarían la atención de personas influyentes en su comunidad y, eventualmente, en el ámbito nacional. Dios estaba transformando a aquel niño olvidado por el mundo en un hombre capaz de comandar cambios significativos en su nación. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento y cada decisión tomada bajo la dirección divina acercaban a Samuel a la posición que ningún hombre podría haber imaginado para él. Lo que antes parecía basura y olvido, ahora se estaba convirtiendo en un legado de fe y restauración. Comparte esta historia con alguien que necesita esperanza. Con el paso del tiempo, Samuel comenzó a ser reconocido por su integridad y dedicación en todos los lugares donde trabajaba. No se trataba de ambición personal,
sino de un compromiso profundo con la misión que Dios le había confiado: demostrar que la fe puede transformar vidas y que incluso aquellos considerados desperdicio por el mundo pueden convertirse en instrumentos de cambio. Su historia empezaba a inspirar a jóvenes y adultos que enfrentaban circunstancias similares a las suyas. A medida que crecía, Samuel también desarrolló un deseo intenso de ayudar a su comunidad. No olvidaba los días en que dormía entre basura, la soledad y el abandono que había experimentado. Cada vez que veía a un niño en situación de riesgo, un adolescente sin esperanza o una familia quebrada por la pobreza, sentía que su propósito era levantar a aquellos que, como él, habían sido olvidados. Empezó a organizar talleres, actividades educativas y programas de apoyo, siempre con un enfoque en el amor y la paciencia que él mismo había recibido. Mientras trabajaba en su comunidad, Samuel recordaba con frecuencia aquel versículo que había encontrado en su primer encuentro con el Nuevo Testamento. Como está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 3. Con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi lealtad. Esa palabra se convirtió en su mantra. Sabía que cada acción que realizaba, cada esfuerzo que hacía por los demás, era respaldada por un amor que nunca falla. Un amor que lo había rescatado del abandono y lo había colocado en el camino hacia la grandeza. A pesar de los desafíos, Samuel nunca perdió su humildad. Incluso cuando personas influyentes comenzaron a notar su liderazgo y le ofrecieron posiciones de mayor responsabilidad, él mantenía los pies en la tierra, consciente de que todo lo que había logrado era obra de Dios. Su carácter, forjado en la adversidad, era firme, compasivo y resiliente. Cada decisión se tomaba con oración, discernimiento y un profundo deseo de servir, no de buscar reconocimiento personal. La transformación de Samuel no pasó desapercibida. Pronto fue invitado a participar en programas gubernamentales y comunitarios que requerían liderazgo y visión. Su capacidad para entender el dolor de los más necesitados y al mismo tiempo manejar responsabilidades de gran envergadura lo hacía único. Nadie podía imaginar que aquel niño que había vivido entre basura y desesperación ahora tenía la capacidad de influir en decisiones que afectarían positivamente a toda una nación. Lo más sorprendente de esta historia es que Samuel nunca dejó de ser el mismo niño que una vez lloró entre cartones húmedos y desperdicios. Su corazón permanecía lleno de gratitud y fe, recordando siempre que cada paso, cada oportunidad y cada milagro recibido eran testimonio del amor y la fidelidad de Dios. A medida que Samuel avanzaba en su vida adulta, los desafíos se volvieron más complejos, pero también las oportunidades para demostrar su fe y liderazgo se multiplicaron. Cada experiencia de su infancia, cada momento de abandono y cada lágrima derramada se convirtieron en herramientas que Dios utilizaba para formar su carácter. Samuel comprendió que su pasado no era una maldición, sino un cimiento que lo preparaba para sostener responsabilidades mucho mayores. Mientras participaba en iniciativas comunitarias y gubernamentales, se enfrentó a la corrupción, a la incredulidad de algunos y a la resistencia de quienes no creían que un hombre con su historia pudiera aportar soluciones reales. Sin embargo, Samuel nunca se dejó intimidar. Aprendió a escuchar no solo a los líderes humanos, sino sobre todo la voz de Dios, que guiaba cada decisión y cada estrategia que él proponía. Con paciencia y discernimiento, comenzó a ver cómo las puertas que parecían cerradas para siempre se abrían de manera sobrenatural. Un momento decisivo ocurrió
cuando fue invitado a formar parte de un comité nacional encargado de diseñar políticas de desarrollo social. Allí, la experiencia de haber vivido en la miseria le permitió ofrecer soluciones que ningún otro miembro del comité podría imaginar. Su voz, cargada de autenticidad y empatía, impactó a todos los presentes. Samuel recordaba con frecuencia aquel versículo que había encontrado en su juventud, como está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 140, verso 12, que sean benditas todas las obras de sus manos, que sus planes tengan éxito. Cada decisión que tomaba parecía ser respaldada por la gracia divina, y su influencia comenzó a sentirse de manera tangible en la vida de muchas familias. Aunque su éxito crecía, Samuel mantenía una vida de oración constante. Sabía que todo lo que había logrado no era mérito propio, sino fruto de la intervención de Dios en su historia. Cada programa implementado, cada persona ayudada y cada puerta que se abría eran testimonio de que el Señor puede transformar lo que el mundo descarta en instrumentos de bendición. La transformación de Samuel era evidente. El niño que una vez había recogido basura en las calles ahora lideraba iniciativas que impactaban a millones. Su ejemplo comenzó a inspirar no solo a jóvenes en situaciones vulnerables, sino también a líderes y políticos, quienes veían en él un testimonio vivo de que Dios no olvida a nadie y que incluso los más despreciados pueden ser elevados a posiciones de autoridad y responsabilidad. En su corazón, Samuel nunca olvidó la humildad que le había salvado de perderse en la oscuridad. Cada vez que se encontraba frente a decisiones importantes, su primer pensamiento era servir con integridad, honrar a Dios y recordar que su vida había sido rescatada del abandono para un propósito mucho mayor. Con el paso de los años, la influencia de Samuel se volvió más evidente en todos los niveles de la sociedad. No era solo un líder político o social, era un ejemplo vivo de la fidelidad de Dios. En cada reunión, cada decisión y cada proyecto llevaban consigo la historia de un niño que había sido rescatado de la basura para servir a toda una nación. Su vida se convirtió en un testimonio que trascendía palabras, porque demostraba con hechos que la providencia divina puede cambiar destinos imposibles. A menudo, Samuel recordaba su infancia y cómo aquellos días de abandono habían marcado su sensibilidad hacia los más necesitados. En cada visita a barrios vulnerables, hospitales o escuelas, veía reflejado en los ojos de los niños la misma desesperanza que él había sentido. Sin embargo, ahora podía ofrecer algo más que palabras de consuelo. Podía implementar cambios reales, proporcionar recursos y abrir puertas que antes parecían cerradas. Su historia se convirtió en un puente entre la desesperación y la esperanza. En una ocasión, mientras supervisaba un proyecto de desarrollo comunitario, un grupo de jóvenes se acercó para agradecerle. Le contaron cómo sus vidas habían cambiado gracias a programas de educación y empleo que Samuel había ayudado a implementar. Algunos de ellos, antes perdidos en la calle, ahora tenían oportunidades de estudiar y trabajar. Samuel escuchaba con humildad, recordando un versículo que siempre guardaba en su corazón, como está escrito en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cada joven que encontraba, cada proyecto que lideraba, se convertía en una forma de glorificar a Dios por la misericordia que le había permitido sobrevivir y prosperar. A pesar de su creciente reconocimiento, Samuel nunca permitió que la fama o el poder lo alejaran de sus raíces. Sabía que su autoridad verdadera no provenía de títulos, cargos o influencia política, sino de la vida que Dios le había dado
y de la manera en que la utilizaba para servir a otros. Cada acción estaba impregnada de gratitud y conciencia de que su historia podía inspirar a quienes aún caminaban en la oscuridad. Con el tiempo, comenzó a ser invitado a conferencias y foros internacionales para compartir su experiencia. Hablaba sobre fe, resiliencia y la capacidad de Dios para transformar vidas. Su mensaje era simple pero poderoso. Ningún ser humano está fuera del alcance de la gracia divina y la adversidad no define el destino de nadie. La vida de Samuel demostraba que incluso los más despreciados pueden ser levantados y utilizados para grandes propósitos, siempre que confíen en la guía de Dios. Mientras Samuel caminaba por las calles de su país, veía rostros llenos de esperanza y escuchaba historias de transformación. Sabía que todo lo que había vivido, desde la basura hasta el reconocimiento internacional, era parte de un plan divino que aún seguía desplegándose y que su misión apenas comenzaba. A medida que la historia de Samuel se expandía, también lo hacía su impacto en la nación. No solo estaba transformando comunidades, sino también la percepción de lo que es posible cuando Dios interviene en la vida de alguien. Las personas comenzaron a comprender que su liderazgo no provenía de estudios tradicionales, contactos o fortuna, sino de la fidelidad divina que lo había levantado del abandono absoluto para comandar con sabiduría y compasión. Un momento crucial ocurrió cuando Samuel fue invitado a formar parte de un consejo de liderazgo nacional. Allí enfrentó decisiones difíciles que afectaban directamente la vida de millones de personas. Su experiencia de vida le permitía tomar decisiones con empatía, sin dejar de ser firme y justo. Cada política que propuso buscaba restaurar a los más vulnerables, ofrecer oportunidades de desarrollo y abrir puertas donde antes solo existía el cierre de posibilidades. Su enfoque transformador pronto generó resultados tangibles: escuelas mejoradas, programas de salud y empleo, y una creciente confianza en que un liderazgo basado en principios divinos podía cambiar la sociedad. Mientras trabajaba sin descanso, Samuel nunca perdió la conexión con Dios. Cada mañana, antes de enfrentar reuniones y decisiones complejas, abría su pequeño Nuevo Testamento y meditaba sobre versículos que lo fortalecían. En uno de esos momentos leyó, como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 59, verso 1, «He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha fatigado su oído para oír». Samuel comprendió que su autoridad y su capacidad de transformar vidas no eran obra de hombres, sino manifestaciones del poder de Dios actuando a través de él. Los medios de comunicación empezaron a tomar nota de su historia y pronto su testimonio se convirtió en un símbolo de esperanza. Las entrevistas y conferencias revelaban un líder que no solo hablaba de Dios, sino que lo demostraba con hechos, rescatando niños, rehabilitando barrios, restaurando familias y levantando una nación que necesitaba ver la intervención divina en acción. Cada palabra de Samuel inspiraba a miles a creer que el cambio era posible, que Dios aún obra milagros hoy y que nadie está fuera de su alcance. Y mientras Dios continuaba usando a Samuel como un instrumento de transformación, él mismo no olvidaba su origen humilde. Cada decisión que tomaba llevaba consigo el recuerdo de la basura, de la pobreza y del abandono que alguna vez enfrentó. Su vida era prueba viviente de que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Su historia se convirtió en un faro de luz, un testimonio que cruzaba fronteras y generaciones, recordando a todos que cuando Dios interviene, los desechos del mundo pueden ser transformados en líderes capaces de guiar naciones enteras. Escribe, Dios aún hace milagros. La influencia de Samuel seguía creciendo, pero él permanecía humilde.
consciente de que todo lo que había logrado provenía de la mano de Dios. Su vida era un testimonio constante de que la fe puede transformar lo imposible en posible y que incluso los más despreciados por la sociedad pueden ser levantados para cumplir un propósito divino. Cada programa que lideraba, cada familia que ayudaba y cada decisión que tomaba demostraban que Dios nunca olvida a los que confían en Él. Un día, Samuel visitó un barrio donde los niveles de pobreza y abandono eran especialmente altos. Allí, niños jugaban entre escombros y familias luchaban por sobrevivir. Recordó su propia infancia, cuando dormía sobre cartones húmedos y buscaba comida entre la basura. Sus recuerdos lo impulsaron a actuar con urgencia y compasión. Convocó a voluntarios, autoridades locales y empresarios comprometidos y juntos comenzaron un proyecto integral: escuelas, atención médica y programas de capacitación laboral para adultos. Todo estaba diseñado para romper el ciclo de pobreza y desesperanza que él mismo había conocido. Mientras coordinaba el proyecto, Samuel meditaba sobre un versículo que había sostenido desde su juventud. Como está escrito en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada desafío, cada obstáculo y cada resistencia que encontraba eran enfrentados con la certeza de que no estaba solo. Dios lo acompañaba y su fuerza no dependía de sus capacidades humanas, sino de la fe que había cultivado a lo largo de toda su vida. La transformación del barrio fue notable. Familias que antes no tenían esperanza comenzaron a prosperar. Niños que no asistían a la escuela volvieron a aprender y la comunidad descubrió un nuevo sentido de dignidad y propósito. La historia de Samuel se difundió rápidamente, inspirando a otras regiones a replicar sus iniciativas. Su vida se convirtió en un ejemplo de liderazgo basado en principios divinos y en la capacidad de Dios para rescatar a los más necesitados y convertirlos en agentes de cambio. Sin embargo, Samuel nunca perdió la humildad que lo caracterizaba. Aunque su influencia crecía y su nombre era reconocido en toda la nación, siempre regresaba a los lugares más humildes, recordando que allí había comenzado su camino. Su corazón permanecía lleno de gratitud y fe, y cada acción que realizaba estaba orientada a honrar a Dios y a servir a los demás. Lo más sorprendente de la historia de Samuel no era solo su éxito, sino la forma en que había utilizado su dolor y su abandono como herramientas para transformar la vida de otros. La nación estaba empezando a entender que su liderazgo no era fruto de la ambición, sino de la gracia divina que lo había levantado del lugar más bajo al escenario más alto, demostrando que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Mientras Samuel seguía avanzando en su labor, comenzó a notar cómo la transformación que Dios estaba operando en su vida se reflejaba en toda la nación. Cada acción, cada proyecto y cada palabra de aliento que compartía con los más necesitados tenía un efecto multiplicador. Familias que habían perdido la esperanza comenzaron a recuperar la fe, y jóvenes que alguna vez soñaron con un futuro imposible ahora tenían oportunidades concretas para cambiar su destino. La historia de Samuel se convirtió en un ejemplo tangible de cómo Dios puede levantar a quien el mundo considera perdido. Samuel nunca dejó de recordar sus días de infancia, cuando su realidad estaba marcada por la basura, el abandono y la desolación. Cada recuerdo era un recordatorio de que su misión no era solo liderar, sino restaurar vidas. La empatía que había nacido del sufrimiento le permitía entender las necesidades profundas de quienes lo rodeaban y ofrecer soluciones que no solo resolvían problemas inmediatos, sino que también fortalecían la dignidad y el propósito de cada persona. En medio de esta transformación,
Samuel encontró un versículo que se convirtió en una guía constante. Como está escrito en el libro de Salmos, capítulo 34, verso 17, claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cada vez que se enfrentaba a decisiones difíciles o situaciones que parecían imposibles de resolver, este versículo le recordaba que no estaba solo y que la intervención divina siempre estaba presente para sostenerlo y dirigir sus pasos. A medida que su influencia crecía, también lo hacía la responsabilidad que recaía sobre él. Samuel comenzó a ser invitado a reuniones de alto nivel donde se discutían políticas nacionales y estrategias de desarrollo social. Su experiencia de vida, nacida de la adversidad, le permitía ofrecer perspectivas únicas y soluciones efectivas. Su liderazgo no se basaba en la autoridad impuesta por un cargo, sino en la legitimidad que otorgaba su testimonio de vida, su integridad y su compromiso con la justicia y la compasión. Las personas que trabajaban con Samuel notaban algo diferente en él, un equilibrio entre firmeza y ternura, visión estratégica y sensibilidad, liderazgo y humildad. Este equilibrio le permitía no solo proponer cambios, sino también inspirar confianza y motivar a otros a actuar. Su ejemplo demostraba que la grandeza no se mide por títulos o riqueza, sino por la capacidad de servir y transformar vidas con amor y fe. Con cada paso que daba, Samuel comprendía que su historia era mucho más que su propia vida. Era un testimonio vivo del poder de Dios para rescatar, transformar y elevar a aquellos que han sido olvidados. Su recorrido desde la basura hasta el liderazgo nacional era la prueba de que nada es imposible para aquel que tiene el control de todo, y que los milagros continúan sucediendo hoy, en el tiempo presente y de manera tangible. Con el tiempo, Samuel se convirtió en un referente no solo para su nación, sino también para comunidades internacionales que buscaban ejemplos de liderazgo con propósito y fe. Su historia era contada en foros, conferencias y programas de desarrollo social como una prueba viva de que Dios puede levantar a quien nadie espera y transformar lo imposible en realidad. Pero, a pesar de su reconocimiento, Samuel mantenía un corazón humilde, consciente de que todo lo que había logrado era obra de la intervención divina. Cada mañana, antes de iniciar sus actividades, Samuel dedicaba tiempo a la oración y a la lectura de su amado Nuevo Testamento. Allí encontraba guía, fortaleza y consuelo. En una de esas ocasiones, un versículo lo impactó profundamente, como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada palabra reforzaba en él la certeza de que su destino estaba en manos del Señor y que ningún obstáculo humano podría detener la obra divina en su vida. A medida que consolidaba proyectos sociales y programas de desarrollo, Samuel no dejaba de visitar los barrios más vulnerables, aquellos lugares donde él mismo había vivido la pobreza y el abandono. Para él, cada sonrisa recuperada, cada niño que regresaba a la escuela y cada familia que encontraba estabilidad era la verdadera recompensa. Su liderazgo se caracterizaba por estar cerca de la gente, comprendiendo sus necesidades y actuando con una sensibilidad que solo alguien que ha vivido la adversidad puede tener. La historia de Samuel también incluía momentos de prueba. No todas las puertas se abrían fácilmente y muchas veces enfrentó la oposición de personas que no creían en su capacidad o en el cambio que proponía. Sin embargo, la fe que lo sostenía desde la infancia nunca lo abandonó.
Con paciencia, oración y discernimiento, continuó avanzando, confiando en que cada obstáculo era una oportunidad para que Dios demostrara su poder y fidelidad. Su capacidad de resiliencia y su visión para transformar vidas hicieron que su influencia se expandiera aún más. Samuel comenzó a colaborar con líderes de otros países, compartiendo estrategias y enseñanzas sobre cómo la fe y el compromiso pueden generar cambios sociales significativos. Su testimonio se convirtió en un ejemplo tangible de que Dios puede usar a los más humildes para inspirar a millones y cambiar el curso de la historia de una nación. Cada acción, cada decisión y cada palabra de Samuel reflejaban la misma convicción que lo había sostenido desde su infancia, que lo que el mundo descarta, Dios puede levantarlo y convertirlo en un instrumento de bendición. Su vida, marcada por milagros, intervención divina y restauración, seguía siendo un testimonio vivo de la fidelidad de Dios y del poder de su amor. Mientras Samuel continuaba creciendo en influencia y liderazgo, su vida se convirtió en un verdadero ejemplo de transformación y fe. Cada proyecto que implementaba, cada programa de desarrollo social y cada iniciativa educativa reflejaban la misión que Dios le había confiado: mostrar que lo imposible para los hombres es posible para Él. Su historia de vida, que comenzó entre basura y abandono, se transformó en un testimonio vivo del poder del amor divino para levantar a quien el mundo desprecia. La nación empezaba a sentir el impacto de su liderazgo. Las políticas y programas que Samuel promovía no solo beneficiaban a los más necesitados, sino que también inspiraban a otros líderes a actuar con integridad, compasión y visión. Su presencia se convirtió en sinónimo de esperanza y renovación, y aquellos que alguna vez dudaron de sus capacidades comenzaron a reconocer que Dios había preparado un camino que iba más allá de la comprensión humana. Samuel nunca dejó de recordar su infancia y las dificultades que enfrentó. Cada vez que visitaba los barrios más vulnerables, sentía que estaba cumpliendo un propósito divino. Los niños que veían en él un ejemplo de perseverancia y fe, las familias que recuperaban la estabilidad y los jóvenes que encontraban oportunidades de educación y empleo, eran pruebas vivientes de que Dios sigue actuando hoy en la vida de quienes creen en su intervención. En uno de esos momentos de reflexión, Samuel abrió su pequeño Nuevo Testamento y leyó un versículo que fortaleció su espíritu. Como está escrito en el libro de Salmos, capítulo 118, verso 14, «Jehová me ha ayudado, por tanto, no seré vencido». Estas palabras recordaban a Samuel que cada desafío, cada obstáculo y cada oposición eran oportunidades para que la gloria de Dios se manifestara y que su fuerza no provenía de habilidades humanas, sino de la intervención divina que lo guiaba en cada paso. A pesar del éxito, Samuel permanecía humilde y accesible. Nunca permitía que la autoridad, la fama o la influencia le hicieran olvidar de dónde venía. Su corazón seguía conectado con los más necesitados, y su vida era un ejemplo de servicio desinteresado. Cada acción, desde la creación de programas educativos hasta la mejora de la infraestructura en barrios pobres, reflejaba su compromiso con la misión que Dios le había encomendado. La historia de Samuel también se compartía internacionalmente. Su testimonio inspiraba a líderes, jóvenes y comunidades enteras a confiar en la providencia divina y a creer que, incluso desde los lugares más humildes, es posible alcanzar grandes logros con fe y dedicación. Cada paso que daba, cada puerta que se abría y cada vida que transformaba era una evidencia de que Dios sigue actuando milagrosamente hoy. Si usted cree que Dios todavía hace milagros, deje un amén. Con cada año que pasaba, la historia de Samuel se volvía más conocida y admirada,
pero él nunca permitió que la fama cambiara su esencia. Siempre recordaba los días en que dormía entre cartones húmedos y buscaba comida entre la basura. Esos recuerdos le recordaban que su verdadero propósito no era acumular logros personales, sino servir como instrumento de Dios para transformar vidas y comunidades enteras. Cada acción, por pequeña que pareciera, estaba guiada por la convicción de que Dios podía obrar milagros a través de su obediencia. En su recorrido, Samuel se enfrentó a momentos de prueba que pusieron a prueba su fe y resiliencia. Las presiones políticas, las decisiones difíciles y la resistencia de quienes no creían en su liderazgo eran constantes. Sin embargo, su historia le enseñó que ningún obstáculo es definitivo cuando Dios está a cargo. Recordaba con frecuencia un versículo que había marcado su juventud, como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras lo fortalecían, recordándole que su misión estaba respaldada por el poder divino. Durante este tiempo, Samuel continuó expandiendo su influencia mediante programas de educación, salud y desarrollo comunitario. Cada proyecto tenía como objetivo restaurar la dignidad de quienes habían sido olvidados y brindar oportunidades para que pudieran transformar sus propias vidas. Su liderazgo se destacaba no solo por su eficacia, sino por su cercanía con la gente. Samuel escuchaba, comprendía y actuaba, mostrando que la verdadera grandeza reside en servir con humildad y pasión. La nación comenzó a ver cambios tangibles. Las comunidades que antes vivían en desesperanza ahora mostraban signos de progreso y esperanza. Jóvenes que alguna vez caminaron sin rumbo encontraron oportunidades educativas y laborales. Familias recuperaron la estabilidad y el sentido de propósito. Todo esto se convirtió en un reflejo directo de la mano de Dios, trabajando a través de Samuel, transformando lo que parecía imposible en realidad. Además, Samuel entendió que su vida no solo debía impactar a nivel nacional, sino también internacional. Comenzó a compartir su experiencia en foros, conferencias y encuentros de liderazgo en otros países. Su mensaje era simple y poderoso. La fe, la perseverancia y la obediencia a Dios pueden convertir incluso los comienzos más humildes en testimonios de cambio y restauración. Su historia demostraba que nadie está fuera del alcance del amor y la intervención divina. Samuel también se aseguró de dejar un legado de liderazgo basado en principios eternos. Cada persona que trabajaba con él recibía enseñanzas sobre integridad, servicio y empatía. Su vida se convirtió en un ejemplo vivo de que cuando Dios rescata a alguien del abandono y la desesperanza, esa persona puede ser un instrumento de cambio profundo y duradero, capaz de influir en generaciones. A medida que Samuel avanzaba en su liderazgo, comprendió que su influencia no se limitaba a los proyectos tangibles o a las políticas públicas. Su historia, marcada por la intervención divina, inspiraba un cambio profundo en la mentalidad de quienes lo escuchaban y seguían. No se trataba solo de mejorar condiciones materiales, sino de restaurar la esperanza, la fe y la confianza en que Dios puede actuar incluso en las situaciones más desesperadas. Mientras supervisaba iniciativas educativas y comunitarias, Samuel recordaba constantemente los momentos de su infancia. Aquellos días entre basura, frío y hambre no eran simples recuerdos de sufrimiento, eran lecciones de resiliencia, fe y dependencia de Dios. Cada vez que veía a un niño sonreír, a una familia recuperada o a jóvenes con nuevas oportunidades, sentía que estaba cumpliendo la misión que Dios le había encomendado.
Cada logro era evidencia de que lo imposible para los hombres es posible para Dios. En una de sus visitas a un barrio especialmente vulnerable, Samuel, meditando en oración, se encontró con un grupo de jóvenes desmotivados que no creían que podían cambiar sus vidas. Les habló de su propia historia, de cómo Dios lo había rescatado del abandono y lo había levantado para cumplir un propósito mayor. Para fortalecer su mensaje, compartió un versículo que había guiado cada etapa de su vida. Como está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Las palabras calaron hondo en los jóvenes, y muchos comenzaron a creer en la posibilidad de transformar su realidad. El trabajo de Samuel no solo se enfocaba en soluciones inmediatas, sino en formar líderes capaces de replicar su ejemplo. Capacitó a jóvenes, motivó a adultos y fortaleció la comunidad con principios de integridad, justicia y fe. Cada acción tenía un propósito: mostrar que la intervención divina no solo cambia una vida, sino que puede generar un efecto multiplicador en toda una generación. A pesar de su creciente influencia, Samuel nunca permitió que el orgullo o la ambición personal nublaran su visión. Siempre regresaba a los lugares donde todo había comenzado, recordando que Dios había transformado su historia y que su verdadera misión era servir a quienes más lo necesitaban. Cada visita, cada proyecto y cada palabra compartida reforzaban la convicción de que la grandeza se mide por la capacidad de impactar positivamente en la vida de los demás. La nación empezaba a reconocer que lo que parecía imposible era posible, no por mérito humano, sino por la fidelidad de Dios. Samuel se convirtió en un símbolo de esperanza, mostrando que incluso los más olvidados pueden ser levantados, restaurados y utilizados para guiar y transformar comunidades enteras. Su vida demostraba que cuando Dios interviene, nada ni nadie puede detener el cumplimiento de su propósito. A medida que Samuel avanzaba en su liderazgo, comenzó a notar cómo la transformación que Dios había iniciado en su vida se reflejaba en los cambios estructurales de la nación. No se trataba solo de mejorar infraestructuras o implementar programas sociales, sino de sembrar valores, esperanza y fe en corazones que habían sido marcados por la desesperación y la indiferencia. Cada acción de Samuel llevaba consigo la huella de un niño que había sido rescatado de la basura y ahora se convertía en un faro de luz para millones. Samuel entendió que su historia tenía un propósito mayor: demostrar que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso, se aseguraba de estar presente en los lugares donde la necesidad era más urgente. Visitaba barrios olvidados, escuelas deterioradas y comunidades vulnerables, escuchando, comprendiendo y actuando. Su liderazgo se caracterizaba por la cercanía y la empatía, pero también por la firmeza en la toma de decisiones. Cada paso que daba estaba guiado por la oración y la certeza de que Dios lo dirigía. Durante una de sus visitas a una escuela en situación crítica, Samuel recordó un versículo que siempre había sostenido su fe. Como está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6, «Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas». Estas palabras lo inspiraban a no depender únicamente de sus habilidades humanas, sino a confiar plenamente en la guía divina para cada decisión y acción que emprendía. El impacto de su liderazgo comenzó a ser evidente en toda la nación. Programas de educación, salud y empleo empezaron a mostrar resultados concretos, y las comunidades que antes vivían en desesperanza comenzaron a prosperar.
La gente empezaba a reconocer que Samuel no era solo un líder político, sino un testimonio viviente de que la intervención de Dios puede cambiar vidas, restaurar familias y abrir puertas que parecen imposibles de atravesar. Aún así, Samuel nunca dejó que la fama o el reconocimiento lo desviaran de su misión. Seguía regresando a los lugares más humildes, compartiendo su tiempo, escuchando a la gente y recordando que todo lo que había logrado no era por mérito propio, sino por la fidelidad de Dios. Su vida se convirtió en un ejemplo de servicio, resiliencia y obediencia, demostrando que el liderazgo verdadero no se basa en títulos ni posiciones, sino en la capacidad de impactar positivamente en la vida de los demás. Cada acción de Samuel, cada decisión tomada y cada proyecto implementado reflejaban la misma convicción que lo había sostenido desde su infancia: que Dios puede levantar a quien el mundo desprecia y usarlo para cambiar la historia de toda una nación. Su vida era prueba viviente de que lo imposible no existe para aquel que sostiene el universo y guía los pasos de los que confían en él. A medida que la historia de Samuel avanzaba, su liderazgo y testimonio se consolidaban a nivel nacional e internacional. La gente ya no lo veía solo como un político o líder comunitario, sino como un ejemplo vivo del poder de Dios para transformar vidas. Su historia, desde la infancia en la basura hasta guiar a toda una nación, se convirtió en símbolo de esperanza y fe, demostrando que ningún ser humano está fuera del alcance de la intervención divina. Aún enfrentando enormes desafíos, Samuel nunca dejó que las dificultades lo desanimaran. Cada obstáculo era una oportunidad para mostrar que la fidelidad de Dios permanece incluso en las circunstancias más adversas. Su vida estaba marcada por la perseverancia, la humildad y la convicción de que el verdadero liderazgo se basa en servir a los demás y confiar plenamente en la guía de Dios. Durante una visita a una comunidad afectada por la pobreza y la violencia, Samuel reflexionó sobre su propio recorrido y cómo cada paso, incluso los más difíciles, lo había preparado para cumplir su misión. Su corazón se llenaba de gratitud y fe al ver cómo vidas enteras cambiaban gracias a programas de educación, empleo y desarrollo social que él ayudaba a implementar. Allí compartió un mensaje inspirador basado en un versículo que siempre lo había acompañado. Como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 59, verso 1: He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha fatigado su oído para oír. Estas palabras recordaban a todos que Dios está presente y activo, siempre dispuesto a intervenir y guiar a quienes confían en él. Samuel también se enfocaba en formar líderes jóvenes capaces de continuar su legado. Creía firmemente que cada persona podía ser un instrumento de cambio si estaba dispuesta a escuchar la voz de Dios y actuar con integridad. Por ello, organizaba talleres, conferencias y programas de mentoría, enseñando no solo estrategias de liderazgo, sino principios de fe, perseverancia y compasión. Su objetivo era crear un efecto multiplicador, de manera que la transformación alcanzara no solo a individuos, sino a comunidades enteras y generaciones futuras. Cada paso que daba Samuel reforzaba la idea de que Dios puede levantar a los más olvidados y convertirlos en instrumentos de cambio. Su historia demostraba que el abandono y la pobreza no definen el destino, y que la intervención divina puede manifestarse de manera tangible, transformando vidas y guiando naciones hacia la restauración y la prosperidad. La nación, que alguna vez lo había mirado con incredulidad, ahora veía en Samuel un testimonio vivo del poder de Dios. Su liderazgo inspiraba esperanza, fe y acción,
mostrando que incluso los comienzos más humildes pueden dar lugar a resultados extraordinarios cuando se confía en Dios y se actúa con obediencia y amor. A medida que Samuel continuaba su camino, comenzó a comprender con mayor profundidad el alcance de la intervención divina en su vida. Cada desafío superado, cada puerta abierta y cada oportunidad inesperada eran recordatorios constantes de que su destino no dependía únicamente de sus esfuerzos humanos, sino de la fidelidad de Dios. Su historia demostraba que incluso aquellos que el mundo considera olvidados pueden ser levantados para cumplir propósitos extraordinarios. Samuel mantenía una rutina de oración diaria que se convirtió en su fuerza y guía. Antes de cada decisión importante, meditaba en la palabra de Dios y buscaba discernimiento para actuar correctamente. Recordaba con frecuencia un versículo que había marcado su juventud. Como está escrito en el libro de Salmos, capítulo 23, verso 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estas palabras reforzaban su confianza de que cada paso que daba estaba protegido y dirigido por la mano divina. Su liderazgo se caracterizaba por la cercanía con la gente y la capacidad de comprender sus necesidades más profundas. Visitaba comunidades vulnerables, escuelas y hospitales, escuchando historias de sufrimiento y ofreciendo soluciones concretas. Cada proyecto implementado no solo tenía un impacto tangible, sino que también restauraba la dignidad y la esperanza de quienes lo recibían. Su vida era un testimonio vivo de que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su pasado, para traer cambios significativos. La influencia de Samuel también se extendió a líderes y organizaciones internacionales que buscaban ejemplos de transformación social basada en principios de fe. Compartía su experiencia, enseñando que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de servir y no por la acumulación de poder o riqueza. Su mensaje inspiraba a personas de diferentes culturas a creer que los milagros aún son posibles y que la intervención divina puede cambiar vidas de manera tangible. A pesar del reconocimiento y los logros alcanzados, Samuel nunca perdió la humildad que lo había definido desde su infancia. Continuaba recordando los días difíciles entre basura y abandono, comprendiendo que su historia no era solo sobre él, sino sobre la gloria de Dios y el poder de la fe para transformar lo imposible. Cada éxito y cada puerta abierta eran evidencia de que su vida estaba en las manos de aquel que lo había rescatado. La nación empezaba a reconocer que su liderazgo no solo traía cambios estructurales, sino también espirituales y emocionales. La gente encontraba en Samuel un ejemplo de perseverancia, integridad y esperanza. Su historia inspiraba a los más jóvenes a creer en sí mismos, a las familias a recuperar la fe y a toda la sociedad a comprender que la fidelidad de Dios sigue actuando hoy, guiando, levantando y transformando vidas. Mientras Samuel seguía consolidando su liderazgo y su influencia, comenzó a percibir con claridad que su historia no solo impactaba su nación, sino que inspiraba un cambio espiritual profundo en quienes lo escuchaban. Cada acción que emprendía, desde programas educativos hasta iniciativas de desarrollo social, era acompañada por un mensaje de fe, esperanza y confianza en la intervención divina. La transformación que él había experimentado desde su infancia era ahora una semilla que florecía en millones de corazones. A menudo, Samuel reflexionaba sobre su pasado, recordando los días en que dormía entre basura, el frío y la soledad que lo marcaron profundamente. Esos recuerdos no lo llenaban de tristeza, sino de gratitud, porque entendía que cada sufrimiento había sido parte del proceso que Dios usó para prepararlo para liderar y servir. Su vida demostraba
que los comienzos humildes no definen el destino, sino que Dios puede usar cualquier circunstancia para manifestar su poder y fidelidad. En una visita a una comunidad afectada por la pobreza, Samuel compartió un mensaje de aliento basado en la palabra de Dios. Como está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Sus palabras no solo inspiraban a los presentes, sino que reforzaban la convicción de que los milagros y la intervención divina continúan sucediendo hoy de manera real y tangible. Samuel también se enfocaba en formar líderes capaces de continuar su legado. Creía que cada persona podía ser un instrumento de cambio si confiaba en Dios y actuaba con integridad y compasión. Por ello, organizaba talleres, mentorías y capacitaciones, enseñando no solo estrategias de liderazgo, sino también valores espirituales fundamentales, que fortalecieran la fe, la resiliencia y la capacidad de servir a los demás. Aunque su trabajo tenía un impacto tangible en la infraestructura, la educación y la economía, lo más importante para Samuel era el cambio en el corazón de las personas. Cada niño que recuperaba la esperanza, cada familia restaurada y cada joven que descubría su propósito eran evidencia de que Dios obra milagros cuando se confía plenamente en Él. Su liderazgo no solo transformaba vidas, sino que también fortalecía la fe de toda una nación, demostrando que el poder de Dios sigue vigente y activo. La historia de Samuel seguía siendo un testimonio vivo de que Dios puede levantar a quien el mundo descarta. Su vida mostraba que los milagros no son solo relatos antiguos, sino experiencias actuales que se manifiestan a través de la obediencia, la fe y la guía divina. Cada paso que daba Samuel reafirmaba la certeza de que, aunque la adversidad sea grande, la fidelidad de Dios es aún mayor. A medida que Samuel avanzaba en su misión, la magnitud de lo que Dios estaba haciendo a través de él se hacía cada vez más evidente. Su influencia no se limitaba a políticas o programas, sino que tocaba las vidas de las personas en un nivel profundo, espiritual y emocional. Su testimonio demostraba que lo que el mundo considera imposible puede ser realidad cuando Dios interviene de manera directa en la vida de alguien. Samuel nunca olvidó sus raíces. Recordaba los días en que buscaba comida entre basura y dormía en cartones húmedos, y cómo a través de cada prueba había aprendido a depender completamente de la guía divina. Cada recuerdo era un recordatorio de que su propósito era servir, transformar y restaurar vidas, no solo alcanzar logros personales. Su liderazgo estaba impregnado de humildad, empatía y fe inquebrantable. Durante una visita a un barrio especialmente golpeado por la pobreza y la violencia, Samuel compartió un mensaje de esperanza con los jóvenes presentes. Como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 31, «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Sus palabras inspiraron a muchos a creer que, aunque las circunstancias sean adversas, la intervención divina puede renovar fuerzas y abrir caminos donde todo parecía cerrado. El impacto de Samuel se extendía más allá de lo material. Su testimonio demostraba que la verdadera transformación comienza en el corazón y que la fe, la perseverancia y la obediencia a Dios son las herramientas más poderosas para cambiar vidas. Cada niño que recuperaba la esperanza, cada familia que encontraba estabilidad y cada joven que descubría un propósito eran evidencia viva de la acción de Dios a través de su liderazgo.
Samuel también dedicaba tiempo a capacitar y motivar a otros líderes, enseñándoles que el poder real radica en servir, inspirar y restaurar. Les recordaba que la grandeza no se mide por títulos ni por riqueza, sino por la capacidad de impactar positivamente en la vida de los demás y de obedecer a Dios en todo momento. Su ejemplo se convirtió en un modelo replicable que podía transformar no solo una comunidad, sino generaciones enteras. Aunque la nación avanzaba y prosperaba gracias a los programas y decisiones de Samuel, él seguía regresando a los lugares más humildes, recordando siempre de dónde venía y la mano poderosa de Dios que lo había levantado. Su vida se convirtió en un testimonio que cruzaba fronteras, mostrando que los milagros aún suceden hoy, que Dios sigue interviniendo en los corazones y que la adversidad no define el destino. Cada paso que daba, cada proyecto que lideraba y cada vida que impactaba reforzaba la misma verdad. Dios puede levantar a quien el mundo descarta, transformar lo imposible en posible y usar vidas humildes para guiar naciones hacia la restauración y la esperanza. Y a medida que la vida de Samuel alcanzaba un punto culminante, la nación entera empezaba a reconocer el testimonio que Dios había escrito en su historia. Lo que comenzó como un niño perdido entre basura y abandono, se había transformado en un líder capaz de cambiar vidas, restaurar comunidades y guiar con integridad y fe. Su vida era la prueba viviente de que Dios puede levantar a los despreciados y utilizarlos para cumplir propósitos extraordinarios. Samuel comprendió que cada desafío enfrentado, cada puerta cerrada y cada momento de soledad había sido una preparación divina para esta etapa de su vida. Cada acción tomada, cada proyecto implementado y cada familia restaurada demostraban que la mano de Dios nunca falla y que su intervención es siempre perfecta. Aquella vida que parecía perdida estaba ahora destinada a servir como ejemplo de esperanza y perseverancia para millones. En su labor diaria, Samuel seguía guiándose por la palabra de Dios. Uno de los versículos que más lo fortalecía decía, como está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 23, ¿soy yo Dios de cerca y no Dios de lejos? Dice Jehová. ¿Acaso puede alguno esconderse en secreto y yo no lo vea? Cada decisión tomada, cada proyecto impulsado y cada acción de servicio eran guiados por la certeza de que Dios estaba presente en cada detalle, asegurando que su vida fuera un reflejo de su gloria y fidelidad. Su historia se convirtió en un faro de esperanza no solo para su nación, sino para el mundo entero. Personas que enfrentaban situaciones de pobreza, abandono o desesperanza encontraban en Samuel un ejemplo vivo de que los milagros existen hoy y que la intervención divina puede transformar lo imposible en posible. Su liderazgo demostraba que Dios no necesita títulos, riquezas o poder humano para obrar. Solo necesita un corazón dispuesto a obedecer y confiar en Él. A lo largo de su camino, Samuel nunca olvidó sus raíces. Seguía regresando a los lugares donde todo había comenzado, compartiendo tiempo, palabra y oración con quienes más lo necesitaban. Cada sonrisa recuperada, cada niño que recibía educación y cada familia restaurada confirmaban que la vida de Samuel era un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Su historia enseñaba que, aunque la adversidad sea grande, la fe en Dios puede cambiar destinos y abrir puertas que parecen imposibles. Hoy, la vida de Samuel continúa inspirando a millones. Su recorrido desde la basura hasta comandar una nación es la evidencia de que Dios sigue actuando milagrosamente, transformando vidas y guiando a quienes creen en Él. Cada paso, cada acción y cada palabra de Samuel
reflejan el poder de Dios para levantar a los que el mundo descarta y convertirlos en instrumentos de cambio y bendición. Compartir esta historia con alguien que necesita esperanza.